Con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Dice la palabra del Señor así en Santiago capítulo 3 versículo 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, escuche, porque todos ofendemos, diga todos, vamos, diga todos, ofendemos. ¿Todos qué? ¿Todos qué? Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Desde que se convirtió el Señor? Todas las veces. ¿Muchas? Dice que muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las quiera gobernar quiere. Así también la lengua, vamos, diga conmigo la lengua. Dice, así también la lengua es un ¿qué? Miembro pequeño. Dice pequeño, ¿que qué? Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, yo he ofendido muchas veces, no he tenido cuidado con mi lengua, he cometido errores, pero hoy, Señor, tú me das el consejo oportuno, me das tu palabra para corregir mi conducta. Te doy gracias, Señor, por tu presencia y que sea tu Espíritu Santo el que habla en mi vida. Te lo pido una vez más en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían que la bomba atómica que cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en el año de 1945 tenía 12 megatones de poder destructivo? Eso equivale más o menos a 1.200.000 de toneladas de TNT. O sea, con razón esa catástrofe, ¿no? Pero años después, la antigua Unión Soviética detonó en el año de 1961 una bomba de 100 megatones, 5,000 veces más poderosa que la bomba que cayó en Hiroshima. Un megatón equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT. Y cuando uno escucha eso, uno dice: pastor, ¿será que puede haber algo más destructivo que esto? Sí, lo hay. Y aunque no está hecho con material radioactivo, en la historia del hombre, la lengua ha producido más separación, más guerra, más sufrimiento y más destrucción y muerte que cualquier arma nuclear. Con este pequeño miembro podemos animar, podemos alentar, podemos levantar a otras personas, pero también podemos desanimar, podemos destruir, degradar a otros. Y todos los que estamos aquí, como dice la Escritura, de alguna forma hemos ofendido siempre. Y no solo un día, muchas veces. Hemos ofendido porque no hemos tal vez tenido la disciplina o la forma de corregir nuestra forma de hablar. Y esto ha llevado a grandes fracasos. Y así como un fuego puede destruir todo lo que toca, asimismo la lengua, si no sabemos dominarla. Dice la palabra de Dios: inflama la rueda de la creación, dice en el versículo 6. En otra versión dice: arrasa el curso entero de la existencia. O sea, es capaz de dañar
cualquier área en su vida. A eso se refiere. Y muchos cristianos aún no hemos aprendido a usar la lengua. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso nos vemos involucrados en chismes, en pleitos y en comentarios. En el versículo 5 dice así: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Es grande? Pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cómo empieza un grande bosque? Con un pequeño fuego, una pequeña chispa de fuego. Así hace comparación con la lengua cuando no la sabemos usar. Entonces un chisme, un comentario es como un pequeño fuego que se propaga y al final resultan muchos involucrados, muchos afectados. Voy a enseñarle en esta noche cómo cuidar su lengua. Cuando hablo de esto estoy hablando cómo cuidar y cómo ser más disciplinado a la hora de usar este pequeño miembro. Les cuento, yo también estoy en el proceso de aprender. Pero fue algo que el Señor inquietó fuertemente en mi corazón y dije, voy a compartirlo en la iglesia, porque quiero decirles algo. Escúchenme bien lo que les voy a decir, que el Señor me lo dijo. Este año 2023 es el año de una cosecha sobreabundante. Es el año donde Dios va a traer gente del norte, sur, occidente, de todos los rincones de la tierra. El Señor lo va a hacer. Y cuando la iglesia empieza a crecer y empieza a avanzar, empiezan a aflorar los errores. Se empieza a dar cuenta uno de muchos errores que suceden en la iglesia, y eso es normal. Eso pasó en la iglesia primitiva, pasa en las mega iglesias, pasa en las iglesias pequeñas, pasa en las mejores familias, pasa en las empresas y pasa en todo lugar. Entonces eso no solamente sucede aquí, eso sucede en todo lugar. Pero el Señor me decía que a medida que la iglesia va avanzando y que ese es el propósito de Dios, este año, para este ministerio, el Señor me decía, háblales de eso, háblales de esto, es importante. Lo primero que quiero enseñarle en esta noche es que, o lo que debemos aprender, es que debemos ponerle freno a nuestra lengua. Dice en Santiago capítulo 3 versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces ofendemos. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice así: pues el que quiere amar la vida, escuche, amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos quieren ver días buenos? Muy bien, si usted quiere ver días buenos, o si usted quiere que le vaya bien en la vida, mire el consejo. Dice así: refrene su lengua. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen mentira, no hablen engaño. En otra versión dice así: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Entonces refrenar es sujetar, es reducir. Tenemos que reducir palabras. Dice la palabra misma que en el mucho hablar abunda el pecado. Entonces aquí nos aconseja, la palabra nos aconseja a refrenarnos, a cortar más palabras. Cuando hablamos con otras personas, el consejo que Dios nos da es: cuidado, corte palabras, no hable tanto, porque ahí va a abundar el pecado. Entonces refrenar es sujetar, reducir. Y me gustó este significado, porque hace semejanza como cuando al caballo le ponen un freno.
un freno. Y recuerden que hay una escritura que dice en el Salmos 32, versículo 8. Dice, no seáis como el caballo con el mulo, que tienen que ser sujetos con cabestro y con freno. Y Dios, o la palabra, nos aconseja que todos tenemos que poner un freno en nuestra boca. Señor, yo como que estoy hablando demasiado, mejor me callo. Ese es un consejo importante. Dios nos está hablando. Mire, yo sé que tal vez usted esperó un tema súper contra archi mega espiritual, pero no siempre es así. Dios quiere que nosotros aprendamos a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque de nada nos sirve ser recontra archi mega espirituales y orar y ayunar y tener ropas largas, pero también tener una lengua larga. De nada nos sirve esto. Dios nos enseña, la Biblia, me apasiona leer las escrituras, porque la escritura me enseña, me aconseja, me exhorta, me corrige, para que mi conducta, dice la palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia ahora nos está enseñando, nos dice, refrene su lengua. Cuando usted sienta que está hablando mucho, cállese. Póngale bozal a su boca, no hable demasiado. ¿Algunos de ustedes han visto los caballos? ¿Cierto? ¿Para qué se les pone freno? Para dirigirlos. Para dirigirlos, pero también para frenar. Entonces, la Biblia nos aconseja que nosotros mismos también tenemos que ponerle freno a nuestra boca. Pongámosle más freno a nuestras palabras. Muchos no alcanzan a imaginar el poder destructivo cuando se tiene una lengua suelta, cuando le damos largura a las palabras. No alcanzamos a imaginar el daño que hacemos. Ya después, como dice la escritura, ya después de que se prende una mecha y se sigue extendiendo el fuego, ¿quién lo puede apagar? Por cierto, esto trae memoria que cuando estaba más joven, un día nos fuimos a acampar a un lugar con algunos jóvenes y prendimos un pequeño fuego, y cuando nos dimos cuenta se extendió tanto, terrible. Dios mío, después para apagarlo fue difícil. Así nos pasa cuando nosotros hablamos y le damos rienda suelta a nuestra lengua, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Cuando nos damos cuenta, ya la embarramos. ¿Ya qué? Ya usted hizo daño, ya usted habló, ya soltó. Entonces la Biblia nos aconseja a refrene su lengua, y le voy a dar tres preguntas que usted debe hacerse siempre cuando usted esté hablando. Tres preguntas que usted mismo tiene que hacerse. La primera es esta: ¿lo que voy a hablar edifica a los que me oyen? Entonces, cuando yo esté hablando, o lo que voy a hablar, o lo que voy a comentar, o lo que voy a decir, yo tengo que preguntarme primero: Señor, lo que yo voy a decir edifica a mi hermano, edifica con las personas que estoy, me edifica a mí también. Entonces, esa pregunta debo hacerla, porque la gente habla y habla y habla y no se da cuenta que hay una nube grande de testigos. Esto el Señor me lo ha venido enseñando. Me ha venido enseñando a ser prudente en mi casa, con mi familia. Porque tal vez en un tiempo atrás, cuando pasaban ciertas cosas que me incomodaban, por eso dice la palabra que todos ofendemos, cosas que me incomodaban, que trataban de afectar mi estado de ánimo, entonces yo llegaba a mi casa y a veces hablaba y no me daba cuenta que mis hijos, que mi esposa y posiblemente otras personas estaban ahí. No nos damos cuenta que estamos ¿qué? Extendiendo el fuego. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos extendiendo el fuego porque no somos prudentes, no refrenamos nuestra lengua. Dios dice: no refrene. ¿Usted quiere ver días buenos? ¿Quiere que su familia y usted vivan bien? ¿Quiere tener paz en su hogar? Refrene su lengua. Por eso hay familias que se ven involucradas en chismes y en comentarios.
Hay personas que se ven involucrados en chismes sin comentarios porque cuando hablaron no se dieron cuenta que alrededor de ellos habían otras personas. Y esas personas terminaron comentando y murmurando y se extendió el fuego. Y cuando uno se da cuenta, hay mucha gente involucrada. Y le hacemos daño a las personas. Y sobre todo, apagamos la fe de muchos. Mire, esto es delicadísimo. Porque cuando yo empiezo a hablar sin ponerle freno a mi lengua y sin hacerme esta pregunta: Señor, ¿será que esto edifica? Ok, si no me edifica y no le edifica a mi familia, ¿para qué lo voy a hablar? Mejor me quedo callado. Porque al hacerlo, yo puedo apagar la fe de esos nuevos que están en el Señor, de los débiles en la fe. Si la misma escritura nos enseña que tengamos cuidado con ciertas cosas que debemos hacer por aquellos que son débiles, ¿cuánto más de aquellas cosas que hablamos? Así que tenemos que ser más prudentes. Entonces yo tengo que pensar: Señor, esto que voy a hablar, ¿edifica? No, no edifica, entonces mejor no lo hablo. ¿Para qué lo voy a hablar? Mejor me lo reservo. Yo tengo un pequeño ministerio en mi casa y en mi familia, en mi esposa y mis hijos. Y yo quiero que mis hijos siempre tengan una buena impresión mía. Yo no quiero que mis hijos el día de mañana digan: mi papá sí es chismoso, porque mi papá apela de todo mundo, mi papá habla de todos. No, yo me cuido de eso. Vuelvo y le digo: yo quiero que mis hijos tengan una fe sana. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso depende de mí, de lo que yo hablo, de lo que yo digo en mi casa. No quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Lo segundo que debo preguntarme es: ¿lo que voy a hablar involucra a otros? ¿Para qué hablar de otros? ¿Para qué hablar de otras personas si no están presentes? Esto no es correcto. Entonces el consejo es: no involucre a otras personas en sus conversaciones. Ay, es que el hermano José, hoy José no tocó como yo quería. Y yo llego a mi casa y empiezo a hablar de José. Eso no es correcto. No está bien. Yo no tengo por qué hablar de otras personas, porque eso se convierte en una crítica. Algunas personas dirán: pastor, pero es que estamos haciendo una crítica constructiva. No, le voy a decir qué significa la palabra crítica para que usted se lo aprenda. Para aquellos que dicen que son una crítica constructiva, la palabra crítica tiene un sinónimo así: murmuración, detracción, difamación y juicio. O sea que no es buena. Ni crítica buena ni crítica mala, todas son malas. Entonces usted no puede decir: estoy haciendo una crítica buena. No, porque usted no se la está haciendo a la persona. Usted la está haciendo es a alguien que no tiene nada que ver en el asunto. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo me voy directamente a José y le digo: venga José, así no era. José, ¿me ayudas más bien cortar? Y yo hablo con él. Pero ¿qué tiene que ver mi esposa en esa conversación? Absolutamente nada. Entonces, aunque yo crea que es una buena crítica, estoy haciendo una murmuración, estoy degradando a una persona, y eso no es correcto. Entonces, no involucre a otras personas. ¿Usted se imagina si usted, al hablar de esto, qué imagen se van a llevar otras personas si lo ven hablando mal de alguien que no está presente? Alguien puede decir: a la hermana le gusta el chisme, es que en esa casa sí hay chisme, es que esa persona sí es chismosa. Inmediatamente uno queda marcado, porque no tenemos cuidado con la lengua. La tercera pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿lo que voy a hablar agrada a Dios? Esa es la tercera pregunta que debo hacerme. Entonces, por supuesto que no. A Dios no le gusta que usted ande hablando de otras personas. No es correcto. Dios no quiere que usted hable de nadie. De nadie. Si usted, pastor, es que yo voy a orar por esa persona. ¿Está seguro? Si usted ve un error en alguien, lo más sano es vaya y ore.
Pero no lo critique, no lo murmure, porque eso no te va a edificar, y no edifica, y por supuesto ofende a Dios. ¿Sabe qué puede pasar con esto? Que cuando yo hablo de alguien, otras personas se van a llevar una imagen diferente de él. Perdón que lo tome ejemplo, ¿no? Yo amo mucho a José. Entonces, uno, al hablar de, yo me siento con mi familia y empiezo a decir, es que José hoy no tocó como yo quería, no, José no me llevó la nota, no, me molestó. Y entonces mi familia va a empezar a tener una imagen distorsionada de José. Cuando vean a José van a decir, ese José es desobediente, a ese José no hace caso. Y empiezan a llevar una mala imagen porque yo me encargué de degradarlo. ¿Sabe que me sorprendió un día? Que alguien, esto me ha pasado mucho, que alguien se me acerca un día y me dice, pastor, yo quiero decirle algo. Le dije, cuéntame. Me dice, pastor, usted no es la persona que me habían dicho. Yo no le pregunté, no le dije que le dijeron, quién le dijo, yo no dije eso. Yo dije, me imagino que alguien tal vez se acercó a él y le habló de mí. Por supuesto no le habló nada bueno, porque si se acercó y me dijo eso era porque algo malo había hablado de mí. Me dijo, pero pastor, pero usted no es la persona que me habían comentado. Y a veces pasa así, porque al hablar mal de otras personas se pueden llevar una mala impresión. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, y algo que me di cuenta es que los hermanos de José, todo ese embrollo que formaron los hermanos de José en Génesis capítulo 37, 38, 39, en esos capítulos enseñan que los hermanos de José degradaron a José. Empezaron a hablar mal de José entre ellos. Unos decían, véanlo, claro, como está estrenando, claro, es que como es el preferido de mi papá. Y empezaron a hablar entre ellos. Y cuando hablaron entre ellos, terminaron odiándolo, hasta el punto que pensaban era matarlo. Gracias a Dios terminaron vendiéndolo. Y aunque era un plan de Dios, porque Dios necesitaba cumplir su propósito, pero detrás de todo, los hermanos cometieron grandes errores. Y Dios siempre usa las cosas malas para hacer algo bueno. Pero a lo que voy es que tenemos que tener cuidado, porque no podemos comentar de nadie. Si usted se hace estas tres preguntas, lo que voy a hablar edifica mi vida y la de los demás, lo que voy a hablar involucra a otros, lo que voy a hablar agrada a Dios, estoy seguro que esto nos va a frenar para no hablar mal de nadie. Nos frena ante el chisme, aunque puede ser muy atractivo y muy agradable. No lo puedo decir porque ya Dios me dio el consejo y no puedo hacerlo. Lo segundo que quiero enseñarle es que la lengua tiene un fin. En el versículo 9 enseña que el fin es bendecir a Dios. Dios creó la lengua del hombre para que le alabase, para bendecir su nombre, no para chismosear, no para murmurar. La lengua no fue creada para eso, ese no es el fin de la lengua. Entonces la estoy usando de manera equivocada. Dice la escritura, no puedes alabar a Dios, adorar a Dios y luego maldecir a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. No habría coherencia. Supongamos, con la música que se está ministrando tan preciosa, empezamos a adorar al Señor y empezamos a cantarle a Dios, porque de nuestro interior brota esa adoración y nuestra lengua se une con lo que está aquí. Y empezamos a decir, Padre, te amo, te adoro, te exalto. Y empezamos a adorarle y levantamos nuestras manos y hay un quebrantamiento y hay un tiempo especial y maravilloso. Y salimos de este lugar.
Y después nos encontramos con alguien y, ay, oiga, sí se dio cuenta, ¿no? Oiga, sí notó aquello. Y empezamos a maldecir. Escúcheme bien, porque tal vez usted piensa que maldecir solamente es soltar una vulgaridad o decir una palabra despectiva. No, la palabra maldecir es decir mal, hablar mal. O sea, no hablar bueno es maldecir. Eso es maldecir. ¿Escucharon eso? Delicado. Yo aprendí esto y estoy aprendiendo esa disciplina, porque yo no quiero hablar nada bueno. Yo en mi casa no permito nada, ninguna palabra negativa. Cuando siento o escucho alguna palabra que tiene que ver con algo negativo, yo inmediatamente corto y digo, no, no, en el nombre de Jesús no. Porque el Señor nos enseña a hablar solo lo puro, lo bueno, lo amable y todo lo de buen nombre. Pero he aprendido a que si yo adoro a Dios, no solamente tengo que hacerlo con mis labios, sino con mi corazón y con mis actos. Y es importante, porque ¿cómo que venimos a la casa de Dios a adorarle? ¿Cómo que estamos escuchando una alabanza y cantamos a Dios y luego después estamos maldiciendo y tratando mal a nuestros hijos y tratando mal a la familia y hablando de otros? Eso ofende a Dios, porque Él dice, yo no te creé la lengua ni creé la lengua para eso. Yo creé la lengua para que me adores. Señor, pero tú no entiendes. No, yo sí entiendo. Pero no hay excusas. Ninguno de los que estamos aquí tiene excusas para hablar de otros. No podemos hacerlo. Yo sé que a veces nos encanta el chisme, y el chisme es rico con tinto. Uno quisiera calentar un tinto y así a mí me preocupa cuando alguien me dice, ¿le caliento tinto, pastor? Por supuesto, yo sé lo que ofende a Dios, y a veces he tenido que decir, no, hey, hasta ahí nomás, pongámosle freno a esto, no hablemos más, no digamos más. Ah, santo. Y uno tiene grandes problemas porque no cuida lo que uno habla. Es importante, amados, que le pidamos al Señor dominio propio. No murmure, no critique, no hable de nadie. El tercer consejo que quiero darles en esta noche es: no reciba personas con comentarios que no tienen que ver con usted. Hay personas que ya no tienen esa debilidad, sino que es un mal hábito. Porque puede ser una debilidad, y cuando es una debilidad uno puede ayudar a corregirlo. Y uno le dice, venga para acá, si tú vienes a mi casa, no me gusta ese tipo de comentarios, no permito ese tipo de comentarios dentro de mi casa. Y la persona se deja corregir y aprende y cambia. Pero hay otros que ya no es un hábito, ya es es un pecado que habita dentro de ellos. ¿Y por qué? Porque dentro de ellos hay resentimiento, dentro de ellos hay odio, dentro de ellos hay amargura. Y una persona que tiene ese tipo de sentimientos malignos nunca va a hablar bien de nadie. ¿Escucharon eso? Si es una debilidad, vaya a Dios. Señor, perdóname, es una debilidad, voy a cambiarla. Hoy estoy escuchando el consejo de Dios, la voy a corregir y la quito de mi vida. Pero cuidado, cuidado. Evalúe su corazón. Si es que dentro de usted hay todavía resentimiento, dentro de usted todavía hay falta de restauración, y por eso usted no tiene cuidado con lo que habla. ¿Me hago entender? Porque siempre una persona que tiene resentimiento o tiene amargura o tiene odio en su corazón, siempre habla dañando, siempre habla para destruir.
no habla para edificar. Por eso le dije, pregúntese esas tres cosas. Pregúntese esas tres. Ahora, yo me pregunto si lo que estoy escuchando me edifica. Eso me lo pregunto. Todavía lo tengo en mi mente aquí. Entonces, cuando escucho que alguien me habla, si me habla, yo dentro de mí digo, ¿me edifica? Y yo mismo me respondo, no. Entonces no lo acepto y lo corrijo. Por ejemplo, recuerdo una ocasión que había una joven que tenía un mal hábito y ella metía en problemas a muchas personas. Y un día se me acercó y me dijo, pastor, es que imagínese que fulano, y empezó a sentir, yo empecé a sentir algo, me incomodó, me molestó, porque sabía que no era nada sano. Ahí me hice la pregunta, ¿me está edificando lo que me está comentando? No, porque yo no tengo que ver con eso. Entonces, cuando ella empezó a hablarme de esa persona, y es que fulano, sutano, merengano, entonces yo le dije, pero un momentico, y preciso fulano estaba por ahí. Le dije, fulano, venga. Y llegó el hermano, dígame, pastor, venga que ella necesita hablar con usted. Y salí y me fui. Porque el problema no era mío. Yo no tenía nada que ver en el asunto. ¿Me hago entender? Y a veces nos pasa que vemos esa mala conducta en nuestra esposa o en el esposo y no somos capaces de corregir esas cosas. No tenemos la madurez ni la autoridad para hacerlo. Y eso hay que corregirlo. Cuando los hijos hablan mal, hay que corregirles esa conducta. Cuando los padres hablan mal, hay que corregir esa conducta. No es sano, no te bendice. Y entonces, porque es la mamá, porque es el tío, porque es el primo, porque es el abuelo, entonces dice, no, ya me da pena. Nunca va a cambiar esa persona, porque usted nunca le corrige. ¿Cuántos me están escuchando? Usted tiene que corregir. Si la escritura me enseña, la palabra de Dios me enseña que ella me corrige, me exhorta, yo debo de hacerlo también con otras personas cuando vea esos malos hábitos. Entonces, cuando viene alguien y santo remedio, porque definitivamente ella nunca más me volvió a buscar para esas cosas. ¿Cómo? Nunca más. ¿Sí ve cómo se aleja el chisme? Así se aleja el chisme. Entonces, cuando alguien se acerque a hablarle mal de otra persona, dígale, perdóneme, no me hable de esa persona porque no está aquí presente y yo no tengo nada que ver en eso. Así ella le diga, pero es que a mí me parece que no tiene nada que ver. Porque usted ve las cosas equivocadamente. Tiene un mal hábito. Y el problema es que cuando nos damos cuenta, en nuestra casa, escúcheme bien, se prende un gran fuego. La ira de Dios desciende. ¿Saben una cosa? La rebelión de Coré no empezó así. La rebelión de Coré empezó por una murmuración. Porque empezaron a decir, venga, ¿a usted no le parece que Dios también habla a través de nosotros? ¿Cómo que Dios habla solamente a través de Moisés? Y empezó el uno, llegó el otro y se convirtió en una ¿qué? Murmuración. Alguien tuvo que hacer un comentario. Se empezó por un comentario. ¿No será que ya es hora de que cambiemos el pastor? Es que yo siento que la palabra es muy dura. Y alguien dice, sí, cierto, oremos por eso. Y empieza y llega el otro, si yo también siento de Dios que es así. Y se empieza a formar una murmuración. Cuando uno se da cuenta, ya todo el mundo quiere sacar al pastor. Y así pasó con Moisés, hasta que Dios descendió con su ira, porque Dios se dio cuenta hasta dónde había llegado el pueblo. Si nosotros no nos corregimos, y la iglesia en general,
hablo en el mundo, la iglesia del mundo, la iglesia universal, no corrige esos malos hábitos, la ira de Dios desciende. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces tenemos que corregir esos malos hábitos. Y si es una persona que ya no es un hábito, sino es un pecado que tiene dentro de ella, que no quiere corregirlo, usted no lo puede permitir en su casa. Yo evito este tipo de personas. No van conmigo, no tienen el mismo espíritu que tengo yo. Porque el espíritu que habita en mí es un espíritu de verdad, es un espíritu de santidad, es un espíritu de pureza, es un espíritu que busca lo bueno, es un espíritu que restaura, es un espíritu que ama, es un espíritu que corta con el pecado. Es el Espíritu Santo. Si no, se va a ver involucrado en problemas. Esas son personas heridas, resentidas, orgullosas, criticonas, y escuche, y son los menos comprometidos con Dios. Porque descuidaron la santidad, descuidaron el servicio a Dios. Usted nunca puede descuidar el servicio al Señor. Escúchame bien, si hay algo que mantiene nuestra vida avivada es servirle al Señor. Ahora, lo tremendo de todo esto es que estas personas son usadas por Satanás, por el enemigo. Porque Satanás, escuche, buscará la forma de que la iglesia jamás glorifique a Dios. Al contrario, de involucrar a la iglesia en problemas y hacer que la iglesia no avance. Pero yo sé que detrás de todo eso que pasa es porque algo tremendo viene para la iglesia. Cada vez que pasa algo así, yo digo: uy, Señor, el diablo no tiene ni idea. Está velado los ojos de él, pero no nuestros ojos, porque nuestros ojos fueron abiertos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mejor es bendecir a las personas. El chisme o los comentarios son una trampa diabólica y muchos caen en ella. Dios quiere que hagamos un uso apropiado de este pequeño miembro para su gloria. Para su gloria. Y el chisme, las murmuraciones, como un teléfono roto. Cada vez que pasa de una boca a otra, siempre se termina distorsionando el mensaje. Siempre. Que cuando llega el comentario: usted dijo que me iba a matar. ¿Cuándo? Porque fulana me dijo, y resulta que fulana entendió mal. No, que le iban a ir a pelar. No, que el otro dijo no, que lo iban a ir a empujar. Y el otro dijo no, que es que lo iban a ir a abrazar. Y se volvió un chismería. Así es, un teléfono roto. Todos han conocido esa dinámica. Si pusiéramos aquí 50 personas y yo le dijera una frase, yo estoy seguro que el último diría algo totalmente distorsionado. Eso es lo que se llama un teléfono roto. Así es, así pasa con los chismes y los comentarios. Cuarto, no mantenga de casa en casa. La Biblia nos aconseja eso, de no estar de casa en casa y de no ser ociosos. Y eso lo hace para evitar precisamente problemas. No frecuente otras personas todo el tiempo. Sí, yo sé que hay momentos, yo también lo he hecho, a veces voy, visito y pasamos un rato ameno, agradable, pero también me cuido de eso. Yo sé hasta dónde ya puedo llegar y ya hasta luego, chao, me voy. Porque lo que se puede empezar bien debe terminar bien. No se debe terminar con comentarios, ni con críticas, ni con burlas. Entonces, usted se va a dar cuenta que cuando uno empieza a hablar algo, como la lengua es algo que no se puede parar. Dicen que las mujeres hablan 33,000 palabras en el día. Yo no creo. No, yo creo que hablan 50,000.
50,000 palabras. Yo tengo una esposa y me consta 50,000. Pero yo creo que yo hablo hasta 60,000. Yo no más. A veces uno dice que la mujer es la que mentira, a veces uno habla más. Uno es más hablón, uno habla y habla y habla y habla y habla. Pero en ese hablar y hablar y hablar tenemos que tener cuidado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Que cuando yo hable demasiado diga, quieto, espera un momentico, cálmese. Siento que como que ya me estoy desbocando y estoy hablando cosas que no debe decir. Dios mío, perdóname, porque involucré 2, 3, 4 personas que no tenía por qué hablar de ellas. Señor, ayúdanos a corregir, Padre, estos malos hábitos. Ayúdanos, Señor, porque son tus hijos y somos tus hijos y tenemos que corregirnos, Señor. Y esto también me enseñó a dejar de estar viendo a las personas del mundo, ¿no? A los que están detrás de las cantinas, a los que están allá en el mundo. También, Señor, me enseñó, bendícelos. Porque yo no puedo adorar a Dios y luego maldecir a los que fueron creados también. Yo lo que tengo que hacer es bendecirlos. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Dios mío, tengo que corregirme. También tengo que aprender a domar esta lengua que a veces que sale como caballo desbocado. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude en esto. Hay unos comentarios que a veces hacen las personas que tienen este problema. Y por ejemplo, dicen así: hace rato que no veo a tal persona. ¿Sí? Ya empezó a involucrar a otros. ¿Para qué quiere saber? ¿Va a orar por él? Yo no creo que usted diga, venga hermana, tomémonos de las manos en este momento porque es Padre Santo. Faltó el hermano Pepito. Padre, donde quiera que está el hermano Pepito, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted hiciera eso, bueno, gloria a Dios. Pero dice que no es para eso. Oiga, no faltó Pepito. Quién sabe, ya andará por allá. ¿Para qué abre la boca? Usted no sabe. ¿Sabe que yo recuerdo una vez? Dios mío, esos errores que comete uno. Hace mucho tiempo, recuerdo que una vez hablé de alguien y cuando llegó, murmuramos con otra persona sobre ella. Sí, claro, es que no ha vuelto. ¿Quién sabe qué andará? Por ahí en chicharronada, sí, es un problema. Claro, como es que y le di rienda suelta a la lengua. Y ese comentario llegó a ella. Cuando llegó esa persona, pasó como una semana más o menos, y yo la veo llegar. Yo la miré así, pecadora. En cambio yo sí, alma puritana. Yo sí era el santo. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno critica, uno no ve sus errores y resulta que uno está peor. El que critica está peor que los demás. Entonces yo, santo, yo aleluya, Padre. Y cuando lo veo, y esa persona se soltó en llanto. Me contó de un problema que había vivido esa semana, ese mes había vivido. Yo me quebranté y dije, Señor, perdóname, Dios, ¿a mí qué me está pasando? ¿Yo de qué espíritu soy? Por poquito le digo, Señor, que descienda fuego y caiga sobre esa persona. Porque no tenemos cuidado con la lengua. A veces hablamos de las personas y no sabemos qué situación está pasando, qué crisis están viviendo. Y uno lo más fácil es criticar y murmurar de esas personas, pero usted no sabe en qué problema, en qué prueba, en qué crisis se encuentra. ¿Por qué no más bien ora? ¿Por qué no más bien en vez de chismosear usted le dice, Espíritu Santo, qué está pasando con esa persona? ¿Qué situación está viviendo? Yo sé que el Señor le puede mostrar y lo va a llevar a un quebrantamiento, a entenderla. Digan amén. Use la lengua para decir amén. Otra frase es, imagínese lo que pasó. Si supiera lo que el pastor nos habló hoy. No, el pastor nos dio gallina. Eso nos cogió y nos ministró. Eso nos regañó. No, ¿eso fue lo que usted sintió? ¿Eso es lo que usted siente cada vez que Dios le habla? Yo no siento eso. Yo cuando siento que la palabra me exhorta, yo siento el amor de Dios en él.
Yo siento el amor de Dios en sus palabras. Porque las palabras de Dios no siempre son: ¿cómo está la niña de mis ojos? ¿Cómo está la niña, la hija de Dios? El vaso frágil del Señor. No, no siempre Dios habla así. Hay momentos donde el Señor nos tiene que exhortar. Y cuando Dios nos exhorta, siéntase amado por Él. Porque la Escritura dice que Dios al que ama, corrige. Bendito sea el Señor. Oh, Padre, gracias. Otra frase célebre, esa es: ¿cómo le parece que fulano? ¿Cómo la vio? Sí, estábamos en el servicio y se paró y salió y se fue. Yo creo que la palabra no le gustó. Y empieza usted a comentar. Usted no sabe por qué se paró o por qué se fue. ¿Para qué comenta? Ay, alma bendita. Dios mío, ¿qué hacemos con esa lengua? Señor, purifícala con fuego de Dios. Que nos ayude el Señor, porque es que a veces murmuramos de la gente y empezamos a murmurar y no conocemos la situación que está viviendo otra persona. Más fácil es criticar y murmurar, ¿sí o no? ¿No? Ay, tan santos. Ay, Padre Santo, yo soy el único pecador. Otra frase es: le tengo una. Le tengo una, eso es chisme fresco. Eso es chisme, pero de esos chismes que usted está que le suelta, así por decirlo. Le tengo una. Téngase porque se la va a soltar. ¿Qué tiene? ¿Una palabra? Deme una palabra, hermano. No, un chisme. No, qué chisme ni qué nada. ¿Cómo que le tengo una? Amarre esa lengua. Cuídese de estos comentarios, cuídese de estas personas. Deje de estar de casa en casa. Deje de estar a toda hora abriéndole la puerta a sus casas a todo el mundo. No a todo el mundo se le abre las puertas. ¿Me escuchó? Eso lo vivimos con mi esposa. Fue experiencia que nosotros vivimos. La casa de nosotros se convertía en la iglesia. 20 personas, 30, la gente llegaba. Pero así como llegaban, hermano, muchos, gracias a Dios aquí no hay ninguno, pero muchos llegaban a contaminar nuestra casa. Y terminábamos nosotros discutiendo, porque el ambiente negativo, todo eso diablo demoníaco se quedaba en la casa. Y después mi esposa de mal genio, y yo igual. ¿Cómo no? Se prendió el fuego en mi casa. ¿Alguien me está escuchando o no? Porque uno tiene cuidado de esas cosas. Eso uno no lo discierne. Porque no es que nos volvimos tan recontra archimega espirituales. Hay una canción cristiana que mi maestra de escuela dominical me la enseñó. Vamos a ver si los de mi época la recuerdan. Dice así. Escuchen. Cuidadito mi boquita lo que habla. Yo me acuerdo de esa hermana tan linda, una ancianita que nos enseñaba. Ella nos aguantaba, nosotros éramos una bendición. Uno dice, los hijos de uno, esos niños no se quedan quietos, pero uno era peor. Pero ella nos enseñaba canciones, y recuerdo esa canción cuando a veces nos salía palabras feas así. Decía: cuidadito mi boquita lo que habla, cuidadito mi boquita lo que habla, porque Dios arriba está y Él todo escuchará. Cuidadito mi boquita lo que habla. Se la voy a cantar a los niños de la iglesia. A ver, repitan conmigo. Se la voy a enseñar para que usted, cada vez que usted diga: ay, Dios mío, cuidadito mi boquita lo que habla. Para que tenga cuidado y no ande soltando palabras que no tiene que decir. Dice: ay, ¿verdad que el pastor? ¿Cómo fue la canción que el pastor nos enseñó? A ver, dígale: Señor, cuidadito mi boquita lo que habla, cuidadito mi boquita lo que habla, porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Cuidadito mi boquita lo que habla.
Muy bien. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor por eso. Ay. Mira, porque ahí no termina. Ahora iba así. Cuidadito mis oídos al oír. Mire, porque no solamente es que, no solamente, ay pastor, yo no soy chismosa, yo no hablé, ella me dijo. Ella fue la que habló, yo no dije nada, yo solo estaba así abriendo las parabólicas. Madre. Eso también es pecado, hermano, porque para Dios, tanto como el que hace como el que escucha, para ellos es pecado. Eso es como el que está, presencia un asesinato, está ahí en la escena y está viendo y no dice nada. Ya es testigo, es cómplice. Lo mismo para Dios. Entonces no, también hay que tener cuidado con ¿qué? Con lo que oímos. ¿Ve? Entonces, cálmese. Cántele la canción a la hermana. A ver, hermana, cante conmigo. Cuidadito. ¿Le canta la hermana? Cuidadito mis oídos al oír. Cuidadito mis oídos al oír. Porque Dios arriba está y Él todo escuchará. Cuidadito mis oídos al oír. Eso, ahora sí, nos vamos a corregir, Señor, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de ¿qué? De oír. Muy bien, entonces, para terminar, recuerde, no hable de nadie. ¿Cómo? Diga, no voy a hablar de nadie. Dígale, Señor, hoy te entrego esta debilidad. Si he prestado atención, si he escuchado, si he prestado mis oídos, Señor, para que otros hablen, Señor, y traigan comentarios. Señor, yo no me voy a prestar para oír. No quiero que nadie degrade tu cuerpo, Señor, porque mis hermanos también son parte, son cuerpo de tu templo, de tu espíritu, Señor. Diga, Señor, hablaré las cosas que tengo que hablar personalmente. No voy a comentar de nadie, no voy a hablar de nadie. Y si a usted le molesta algo de alguna persona, porque es que algo que tenemos que aprender es que todos somos diferentes, pero somos el cuerpo de Cristo, así nos ve el Señor. Y todos somos diferentes. Y usted dice, es que no me gusta tal hermano. No tiene que gustarle, usted tiene que aprender a amarlo, porque Dios lo ama. ¿Me estoy haciendo entender? Dios lo ama. Entonces no espera sentir como que, ay, no sé, como clasista, como que a estos sí los amo, a estos no. Usted tiene que aprender a amar a todos. El que llora, el que grita, el que se bota al piso, el que habla en lenguas, el que no habla en lenguas, todo. Uno tiene que aprender a amar en la familia de la fe. Amar a esa familia, familia de la fe. Entonces, más bien, bendígalo. Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Padre, enséñame a verlo como tú lo ves. Enséñame a verlo como tú lo ves. Mira, hermanos, y creo que para mí ha sido más difícil que ustedes. Mucho más difícil. Porque yo tengo que ver con muchas personas, muchísimas personas. Ay, hermano, yo soy de todo, hermano. Y en verdad a veces quisiera, hermano, que el Señor se los llevara. No, mentira. No, es broma. Bueno, sí. Sí, Señor, tengo que decir la verdad. Sí, yo a veces quisiera, uy, Señor, ¿por qué no te lo llevas, Dios mío? Padre, llévate a ese hermano, llévate a esa hermana que, uy, me saca el mal genio, Señor. Padre, me saca el cólera. Pero me acuerdo que soy hijo de Dios y se me pasa. Me acuerdo que soy pastor y se me pasa. Entonces yo, Señor, enséñame a verlo como tú lo ves, Señor. Enséñame porque no pueda. Y sí, a veces me molesta, pero vuelvo y le repito, le he aprendido al mejor, al Espíritu Santo. Le digo, Señor, enséñame a verlos así. Entonces ya los veo con otros ojos y lo abrazo, o siento libertad, o puedo hablar con esa persona, o puedo pedir perdón porque siento libertad.
Siento esa libertad del Señor. Y vuelvo y le repito, también porque ofendemos. La Biblia dice que todos ofendemos. Pero me cuido de no hacerlo nuevamente. Me corrijo porque amo a Dios y porque quiero en verdad agradarlo a Él. Proverbios 21-23 dice así, escuche: el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Qué consejo tan hermoso, Proverbios 21-23. Proverbios nos enseña la importancia de cuidar nuestra lengua. Otra vez dice, cuide su boca y su lengua. Dice, cuídelo y se va a librar de muchos problemas. Entonces, aprendí. Yo no llevo problemas a mi casa. Yo no llevo problemas a mi familia. No traigo problemas a la iglesia. No hago eso. Espero que en esta noche el Espíritu Santo haya hablado a su corazón. Y que todos los que estamos aquí, eso me involucra, a mí primero, todos los que estamos aquí hayamos aprendido esta hermosa lección, esta hermosa enseñanza de cuidar nuestra forma de hablar. Ya le dije, cada vez que usted sienta que hablar de alguien, póngale freno. No tengo por qué hablar de nadie. Señor, más bien oro por él, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y enséñame, Señor, a hablar siempre bien del lugar donde tú me has colocado, Señor, de esta casa. De esta casa. Hay muchas casas, la iglesia universal, la iglesia donde quiera que está, la iglesia en el mundo entero, también es nuestra familia. Y sé que así como nosotros tenemos nuestras luchas, en otros lugares también tendrán sus luchas. Y oramos por ellos y los bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. Con tu aliento, Dios, sopla. Ayúdame porque yo sí, mano, me escaché, hicimos, ¿no? Me suena feo. Fragancia del cielo. Eso. Ven, Espíritu. Dígale al Espíritu Santo, ven. Porque creo que hemos aprendido a corregir nuestra vida. Póngase de pie y dile, Espíritu Santo, ven sobre mi vida y enséñame a corregir mis palabras. Que mis palabras te glorifiquen, que mis palabras te exalten, que mis palabras sean solo para ti, para agradarte, Señor. Que lo que yo hable con mis hermanos o con mi familia, Señor, te agrade, Dios. Enséñame, Espíritu Santo. Santa presencia del cielo desciende. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Un viento fresco, Fragancia del cielo. Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven, Espíritu, 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 ven, Espíritu Santo. ven, Vivimos para agradarte, Señor. Vivimos para ti. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu,
gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque todo lo que tú nos corriges es porque nos amas, Señor. Es porque nos quieres enseñar. Nos quieres enseñar, Señor, a caminar con testimonio, dando ejemplo a los que no te conocen, Señor, siendo ejemplos para ellos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hoy